Por aquí su amiga Claribel Pacheco de Claribel Dulces y Postres. Si es la primera vez que estás mirando nuestro video y aún no te has suscrito, presiona este botoncito rojo que aparece aquí debajo y ya estarás suscrito a nuestro canal. Activa la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subamos un nuevo video. La receta que te traigo el día de hoy es una receta súper deliciosa, fácil de preparar y les encantará a todos en casa. Vamos por los ingredientes y la preparación de nuestra deliciosa receta. Para realizar estas deliciosas albóndigas de pollo vamos a estar utilizando 2 pechugas medianas o un equivalente a 1,5 libras, una cucharadita de sal, una cucharadita de sazón en polvo, un huevo, media taza de pan rallado, pueden utilizar avena molida o galleta. También vamos a estar utilizando una cucharadita de ajo en pasta y media cucharadita de orégano en polvo. Aquí tenemos las pechugas, la hemos cortado en cubo para facilitar el proceso de triturarla o molerla. Ahora vamos a estar agregando a la procesadora. Vamos a tapar. Yo elegí las pechugas porque es la parte del pollo que tiene mayor cantidad de masa y también es súper deliciosa y mucho más fácil para trabajarla. Vamos a prender el triturador y a esperar hasta que se muela toda la carne. Ya nuestra carne está lista, vamos a desconectar. Es bueno tener pendiente siempre desconectar los equipos eléctricos cuando vayamos a introducir algo dentro de ello. Vamos a ver cómo ha quedado nuestra carne molida. Miren aquí cómo se ve la carne. Ahora vamos a estar buscando el recipiente donde vamos a estar preparando el resto de nuestra receta. Ahora vamos a estar sazonando la carne. Agregaremos el sazón en polvo, la sal, el huevo, el orégano en polvo, el ajo en pasta. Mezclamos bien hasta que todos los ingredientes se hayan integrado a nuestra carne. Ustedes también pueden utilizar carne de res, pueden utilizar el tipo de carne que ustedes prefieran. Pero como les dije antes, prefiero la carne de pollo, específicamente la pechuga, por la textura y porque es la parte del pollo que tiene mucho más masa. Luego de que hayamos mezclado bien, entonces vamos a estar agregando el pan rallado. Definitivamente a mí me encanta agregarle lo que es el pan rallado, ya que este le da una textura mucho más suave y ayuda a que la carne compacte mucho más rápido. Es que se los recomiendo. Como ustedes saben, pueden agregarle avena molida o también galleta rallada. Ya moví un poco con lo que es esta espátula de madera. Ahora voy a entrar la mano para poder integrar con más facilidad. Luego de que hayamos mezclado bien, vamos a estar formando nuestras deliciosas albóndigas. Vamos a estar formando la albóndiga. Voy a tomar esta cuchara como medida. Miren aquí, tomamos una porción de la carne y formamos la albóndiga. Observen aquí cómo queda. Vamos a colocarla en este plato y seguir formando las demás. Vamos a llevar un sartén a la estufa, agregaremos el aceite y cuando haya calentado vamos a estar añadiendo nuestras albóndigas. No es necesario agregar gran cantidad de aceite porque no vamos a sobrecocinar y no es necesario tan cantidad de aceite. Vamos a ir virando cuando se vayan dorando para que se vaya cocinando bien por todos los lados. Miren el color dorado tan bonito que está tomando nuestras albóndigas. Vamos a ir sacando las albóndigas, ya esta está lista. Observen qué bonita ha quedado. Si ustedes tienen una salsa preparada y es gran cantidad, lo que pueden hacer es cocinar la albóndiga de 2 a 3 minutos
y luego agregar la salsa, ya que las albóndigas van a terminar de cocinarse con la salsa que han preparado. Esto es para que la albóndiga no quede dura y muy áspera. Ahora vamos a agregarle el delicioso escabeche a nuestras carnes, nuestra albóndiga de carne molida. Miren aquí si esto no se ve apetecible. Y espero que ustedes preparen esta deliciosa receta. A esto solo le falta una rodaja de aguacate, así es que si ustedes tienen un pedacito de aguacate en casa, se los recomiendo 100%. Ahora vamos a cortar un pedazo de nuestra albóndiga para mostrarle cómo se ve por dentro y el sabor. Delicioso.